Las noticias en Televistazo con María Isabel Deleve, Denise Molina y Pedro Jiménez. Amigos, bienvenidos a las noticias del momento. Desde Panamá, el exasambleísta Galo Lara asegura que está libre, caminando por las calles de Panamá y tramitando el asilo. Dice que se iba a entregar a la justicia por la sentencia en el caso Quinsaloma, pero que huyó porque su vida corría peligro. En Ecuador, las autoridades insisten en que no es un perseguido político. Agregan además que la orden de detención en su contra está vigente. Nos informa Jacqueline Rodas. Desde Panamá, el exasambleísta de Sociedad Patriótica Galo Lara confirma su libertad. Ayer la Fiscalía informó que fue detenido por la Interpol, pero él asegura que solo lo retuvieron durante 24 horas. Señor Lara, ¿usted está libre o no? ¿Estuvo retenido en algún momento? Sí, señorita periodista. Estoy libre porque no pudieron demostrar el día de ayer de que no hubo una orden de detención de la Corte de Justicia del Ecuador ni una resolución de la Sala Penal. Por eso le digo al país, a mis hermanos ecuatorianos, soy un perseguido político. Pero para el fiscal general Galo Chiriboga, la orden de detención que pesa en contra del ex legislador es válida y está vigente. Hay una orden de detención de la Corte Nacional de Justicia, como ustedes escucharon en la audiencia, fue la disposición de la juez que llevaba el caso, la captura inmediata. Y los defensores en ese momento ya habían abandonado la sala y no presentaron ninguna objeción frente a esa boleta de captura. Por lo tanto, en opinión de la Fiscalía, es un acto jurídico que está plenamente consolidado, ¿no? El pasado 2 de septiembre, Galo Lara fue sentenciado a 10 años de reclusión mayor como cómplice de los asesinatos de Carlos Llanos, de 37 años, su esposa Silvia Parco, de 26, y su hijo Carlos, de 4. Hecho ocurrido en Quinsaloma, un poblado de la provincia de Los Ríos. Pero él se declara inocente. En la entrevista telefónica no quiso revelar cuándo salió del país y por qué medios. Dijo que en su momento pensó entregarse a la justicia, pero no lo hizo porque su vida corría peligro. Yo recibí una llamada de un oficial de inteligencia en la cual me advirtió de que la orden era dispararme apenas me vean, y me dijo póngase a buen recaudo, y por eso tomé la decisión, cambié la decisión, porque yo iba a entregarme a la justicia. Cuenta que camina libremente por las calles de Panamá, que está reunido con sus abogados y que continúa el trámite para obtener el asilo. Hasta el momento las autoridades ecuatorianas no confirman si en efecto Galo Lara se encuentra en libertad. No se pudo conformar la Junta de Acreedores de la liquidada cooperativa Coopera. Los clientes exigen que se devuelva la totalidad del dinero. Sin embargo, ya se anunció que unas 600 personas con depósitos mayores a los $30,000 no podrán recuperar todo lo invertido. Aquí todo estuvo listo para la instalación de la asamblea. El escenario es el Coliseo Mayor de Cuenca y los protagonistas, los clientes de la cooperativa Coopera, que entró en liquidación hace 3 meses. Diego Aguilar es el liquidador y cuenta que la intención de esta asamblea era designar a la Junta de Acreedores. Esa Junta de Acreedores es la que tiene que decidir sobre cómo se va a hacer la venta de los activos que quedan en Coopera, es decir, los bienes inmuebles del negocio. Pero algunos de los clientes de la cooperativa no están tan seguros de que ese deba ser el camino a seguir. ¿Qué tiempo nos va a devolver? 2 años, 3 años, 5 años. Marta Narváez, por ejemplo, tenía depósitos en Coopera y se niega rotundamente a que una junta de acreedores sea conformada. No vamos a conformar la junta. ¿A usted le parece justo que al final, cuando ya no tienen de dónde más sacar dinero, nos llamen a nosotros? Y su posición es respaldada por otros clientes, Sebastián Cordero entre ellos. El liquidador debía haber llamado a la conformación de la Junta de Acreedores el primer día en que se posicionó del cargo. Ahora llama para entregarnos el muerto, para hacernos cargo de las demandas. Ellos están especialmente preocupados luego de escuchar esas declaraciones que el presidente de la República hiciera en su programa semanal. Se ha devuelto ya el dinero a más del 90% de las personas. Se lo puedo asegurar, lo que pasa es que existen 600 personas naturales, no he dicho a todos, he dicho a la gran mayoría, pero existen cerca de 600 personas naturales, la mayoría, y algunas jurídicas, a las cuales todavía no se les puede devolver el dinero. Y yo tengo que ser muy frontal en esto. O sea, hay un hueco patrimonial muy importante. Se devolverá parte del dinero, pero no se podrá devolver todo el dinero. Los clientes planean crear una comisión
que esa comisión haga un informe y que ese informe llegue a manos del presidente Correa. Por lo pronto ya consiguieron posponer lo que se supone se iba a llevar a cabo aquí, la asamblea y la designación de la Junta de Acreedores. Fue detenida en Quito la primera persona sospechosa de recibir una parte de los recursos del gobierno provincial de Napo que fueron sustraídos a través de una transacción informática. Las autoridades investigan el caso para dar con el resto de personas que integran la lista de 26 cuentas en las que se habría depositado el dinero. Nuestro corresponsal Edwin Fernández nos amplía. Blanca L. fue detenida en Quito cuando se acercó a una de las oficinas del banco a preguntar sobre el bloqueo de su cuenta a la que se le habían depositado $98.000 de los fondos del gobierno provincial de Napo, que el pasado jueves 12 de septiembre sufrió el robo de $2.866.000 mediante una operación informática. Mario Cadena, fiscal de Napo, indicó que las personas involucradas en este delito están siendo buscadas. Con la orden que emitió el juez, esta persona ha sido detenida y se le ha vinculado por prestar su nombre y su cuenta para el cometimiento de este hecho ilícito. En su declaración, Blanca L., quien sin ser abogada preside una oficina de defensoría jurídica, justifica ese pago por honorarios profesionales que le hizo un ciudadano colombiano para su abogado defensor, Paulo Caña. Su cliente habría sido utilizada para el cometimiento del delito. En este tiempo nosotros presentaremos todos los descargos que tiene mi defendida, puesto que ella ha sido utilizada mediante un contrato de servicios profesionales. Las 26 cuentas bancarias a las que se transfirieron los dineros del GAT provincial de Napo están identificadas con los nombres y números de cédula de sus titulares, a quienes la policía los busca. Recuerde que los temas de interés se actualizan minuto a minuto para usted en ecovisa.com, nuestro portal electrónico con noticias de Ecuador y el resto del mundo. Vamos a la pausa y al regresar admiten a trámite la terna para superintendente de información enviada por el presidente de la República. Hubo debate por el informe técnico. Un placer seguir junto a ustedes. Vemos esta imagen de Milagro, que hoy está de fiesta. También conocida como la ciudad de las piñas, es el tercer cantón más poblado del Guayas. Milagro debe su progreso a su intensidad comercial y a su suelo fértil, sobre el que destaca la industria azucarera. Seguimos con más información. Más información que tiene que ver con el Cantón Milagro, que celebra 100 años de su cantonización. Y a propósito de estas festividades, sus habitantes analizan su presente y su futuro en medio de un ambiente preelectoral que comienza a calentar el tablero político. Lenin Artieda visitó este próspero cantón del Guayas. Han pasado ya 100 años de la cantonización de Milagro y esta ciudad se ha ido construyendo a sí misma de la mano de su tradición agrícola que la llevó a adquirir la fama de ser la tierra de las piñas. Piña se da en California, piña se da en Australia, piña se da en muchas partes, pero como la piña de Milagro no hay. Por eso es que nuestro himno a Milagro hace mención de esta fruta maravillosa. Milagro es la tercera ciudad más poblada de la provincia del Guayas, la 15ª del país, y con el paso del tiempo se ha constituido en referente de crecimiento y pujanza. Una de las características de Milagro es precisamente el ser una ciudad diversa. De sus 166.000 habitantes, el 26% de ellos nacieron en otros rincones del país. Elizabeth no nació en Milagro, pero lleva años viviendo por acá. Ella ha visto crecer a esta ciudad y con ella crecieron también sus problemas. Para mí no hay cambio. Para mí no hay cambio, las calles siguen peores. Aquí no se ve cambio. Como dicen que Milagro está cambiando, no sé en qué manera cambiará Milagro. Amado Novoa coincide con ella. Se lamenta que en estos tiempos aún haya asuntos básicos que no se superen. Alcantarillado, agua potable bien, un buen servicio que haya. Y la estructura pues de las carreteras, de las calles principales, que estamos polvo por todos lados. Los primeros 100 años de Milagro llegan en un periodo preelectoral donde se juntan las ofertas con las necesidades. Hay quienes abiertamente expresan estar dispuestos
a administrar la ciudad. Y si hay la posibilidad de ir a Milagro, lo decide el señor presidente. Yo no tengo ninguna aspiración en ese aspecto. Sí quisiera hacer algo por mi ciudad, no de nacimiento, sí de formación, porque creo que se debe hacer mucho a una ciudad que tiene y necesita y tiene mucho potencial. Pero aún es temprano para ello. Lo cierto es que Milagro festeja sus fiestas con intensidad, conscientes de que el progreso, y es que así ha sido hasta ahora, solo depende de ellos mismos. 6 personas fueron detenidas durante un operativo sorpresa realizado esta madrugada en el mercado de transferencia de víveres en el sector de Montebello, noreste de Guayaquil. Marta Espiazu comprobó cómo se adulteraban los precios oficiales. En esta ocasión, el operativo de control de precios se centró en las legumbres. Está muy alto el precio de la cebolla blanca. En el andén 10, en el local de María y su esposo, uno de los comisarios de policía encontró que ellos vendían el atado de cebolla blanca en $1.80. El precio oficial es de $1.20. Pero ellos dan a unos 70 a mí. ¿Quiénes? A los mayoristas. ¿Usted la vende por eso a 1.80? 10 centavitos salvando si quiere para cargador. Algunos mayoristas están vendiendo ese precio mismo. Pregunta por allá. ¿Y por qué no lo denuncia? Porque es que no es como denunciar, porque uno coge aquí nomás, no puede denunciar. Como no pudieron justificar el alza del producto, el esposo de María fue detenido. El recorrido se realizó con normalidad por los diversos locales. Ciertos comerciantes mayoristas exhibían la lista oficial de precios, pero con valores no autorizados por el MAGAP. Por ejemplo, el ciento de naranjas se vendía a $5 y no a 4. Ellos atribuyen el alza a los productores. Entonces hay que pagar el precio que uno se puede defender al campesino y para poder uno ganar los 50 centavos en un ciento. ¿Lleva? ¿Cuántas naranjas usted lleva? 200 naranjas que llevo yo. ¿Cuántas? 200 naranjitas nomás. ¿Y cuánto tiene que pagar? $10. En total, 6 personas resultaron detenidas por no cumplir con el precio oficial. Y enviarlos directamente al juez de contravenciones, ya que él es la autoridad competente y él debe sancionarlos. ¿Ellos tendrán que pagar alguna multa? El juez de contravenciones, él debe de determinar en la resolución cuál es la sanción. Las autoridades advirtieron que los operativos seguirán y que sancionarán a quienes alteren el valor de los víveres. Momento de una pausa comercial, pero más adelante en Televistazo hallan cocaína escondida en cajas de flores de exportación. El cargamento ilegal fue descubierto en Cotopaxi. También el presidente de Correa viaja a la Amazonía a constatar la contaminación ambiental causada por la petrolera estadounidense Chevron. Gracias por acompañarnos. En este momento vemos la imagen de las torres de la iglesia de San Francisco, que está ubicada en el centro histórico de la capital. El complejo arquitectónico es uno de los más vistosos de América. San Francisco atesora entre sus paredes más de 3.500 obras de arte colonial de múltiples manifestaciones artísticas. Seguimos informando. Descubren 51 kilos de cocaína en cajas de flores que iban a Holanda. La droga pasó el primer filtro de seguridad, pero un perro la detectó en el aeropuerto de Cotopaxi. Nuestro corresponsal, Patricio Viera, nos trae el informe. 51 kilos de cocaína que estaban camuflados en cartones que transportaban flores fueron decomisados en el aeropuerto de Cotopaxi. La droga tenía como destino Holanda. Así lo informó el jefe de la Policía Judicial de esta provincia, Fernando Jiménez. Se le encuentra en un doble fondo, es decir, en la base mismo, debajo del cartón, se encontraba estas láminas. La carga pasó una primera revisión en el aeropuerto de Tababela y debido a que la droga estaba cubierta por una lámina de color negro, logró pasar los rayos X. Según lo dio a conocer el coronel Iván Custode, comandante de la zona 3 de la policía. Con la colaboración de los canes que tenemos nosotros se pudo detectar esta droga. El comandante explicó que de la cantidad de cocaína confiscada se obtienen 253.000 dosis. Con un valor aproximado de $2.525.000 en el mercado internacional. El chofer del tráiler que transportaba las cajas de flores y su asistente fueron detenidos para investigaciones. Murió una cuarta víctima de la balacera ocurrida el pasado fin de semana en Huaquillas, provincia del Oro. Nuestro corresponsal Fabricio Lapo informa que el Comité Provincial de Seguridad Ciudadana estudia estrategias para enfrentar la inseguridad.
falleció la cuarta víctima de la balacera en Huaquillas, provincia de El Oro, mientras se realizaba un baile popular el fin de semana pasado. Milton Astudillo, padre de uno de los asesinados, sostiene que su hijo era un comerciante reconocido en el cantón y que tenía amenazas. Es de que la persona que se identificó es con un tal nombre de un señor Garañón, que tenía que entregar ese dinero a él. Estos últimos asesinatos se suman a las estadísticas de inseguridad en Huaquillas, por lo que el Comité Provincial de Seguridad Ciudadana de El Oro estudia estrategias para contrarrestar los actos delictivos. El gobernador Carlos Zambrano anunció que se realizarán operativos conjuntos entre policías y militares. Llamado a la ciudadanía que colabore con la policía, que colabore con las Fuerzas Armadas, que colabore con nosotros, las autoridades. En el último reporte de agosto, el ECU 911 reflejó una baja en el número de casos por asesinato y delitos ocurridos en el cantón. Sin embargo, en septiembre se registran nuevas muertes al estilo sicariato y a pocos metros de la policía. Patricio Buñay, gerente del ECU 911 en Machala, sostiene que en Huaquillas existen 15 cámaras de videovigilancia. Nosotros disponemos de un mapa de georreferenciación del delito donde se encuentra ubicado la mayor cantidad de incidentes. Para ampliar el radio de cobertura, se instalarán 5 cámaras más en el cantón fronterizo de Huaquillas por parte del ECU 911, además de los botones de pánico. El alcalde de Huaquillas, Manuel Aguirre Piedra, requirió del Ministerio de Seguridad Interna y Externa grupos especializados de la Policía Nacional para hacer frente a los grupos de delincuentes que son una amenaza a la tranquilidad de la población. En otro tema, el presidente Rafael Correa viajó hoy hasta la Amazonía ecuatoriana para poner en evidencia el daño causado por la petrolera Chevron Texaco entre los años 1972 y 1992. El mandatario mostró los lugares afectados por la explotación petrolera y dio inicio a la campaña denominada La Mano Sucia de Chevron. Patricio Díaz se encuentra en Aguarico y nos tiene un reporte. Patricio. Gracias, buenas tardes. En efecto, nos encontramos en el campo Aguarico 4, donde se dio inicio a la campaña La Mano Negra de Chevron. Esto referente a la contaminación que esta multinacional habría dejado en la Amazonía ecuatoriana, algo que el propio presidente de la República fue quien demostró a través de un recorrido que hizo a este campo y especialmente a la piscina, donde se nota aún el crudo y la contaminación existente. Sobre ello les tenemos un breve informe. De esta forma, el presidente de la República puso en marcha la campaña La Mano Sucia de Chevron, demostrando que después de 30 años la contaminación todavía permanece en el oriente ecuatoriano. Y en este caso, en el campo Aguarico 4, en donde operó la petrolera Texaco, ahora Chevron. El mandatario recorrió el lugar y constató que el crudo no ha desaparecido. El jefe de Estado asegura que en el juicio entre los comuneros de la Amazonía y la petrolera por la contaminación ambiental causada, el gobierno ecuatoriano no tiene nada que ver, pero sí en los intentos de desprestigiar al país por parte de la multinacional. Yo no quiero involucrarme, no lo hemos hecho, no lo vamos a hacer en ese juicio entre privados. Pero Chevron claramente es culpable. Ustedes lo pueden aquí presenciar, no escuchar, no leer, presenciar. La Unión de Afectados de la Amazonía Ecuatoriana demandó a la empresa. El juicio lleva 20 años y ha pasado por varias etapas. La Corte de Sucumbíos ordenó que la empresa pague 19.000 millones de dólares por los daños que habría causado durante su operación en Ecuador entre 1972 y 1990. Cuando la petrolera llevaba el nombre de Texaco. Luego de la sentencia, Chevron presentó un recurso de casación en la Corte Nacional de Justicia. Aún no se resuelve. Concluido un conversatorio con la prensa nacional e internacional, el jefe de Estado viajó a una comunidad guaurani, a casi 4 horas de este sector en la provincia de Orellana, donde se van a analizar temas como las necesidades de este grupo indígena amazónico y también la preocupación existente sobre el Yasuní al confirmarse la posibilidad de una explotación en el ITT. Es todo desde aquí, regresamos con ustedes de estudios, gracias, buenas tardes. Gracias a Patricio en la Amazonía. Y en respuesta al lanzamiento
lanzamiento de la campaña del gobierno, la petrolera Chevron asegura que la presencia del presidente en el pozo Aguarico 4 demuestra la intervención del mandatario en el juicio que las comunidades interpusieron contra la empresa. En su comunicado, la compañía relata textualmente que Petroecuador es responsable por la contaminación en el pozo que visitó el presidente, ya que dice fue la que se quedó a cargo de los pozos que operaba Chevron hasta 1990. Finalmente califica de show mediático a la acción emprendida hoy por el gobierno y reitera no ser responsable de la contaminación de la que se le acusa, argumentando que fue en 1998 el mismo Estado el que le liberó de cualquier responsabilidad futura por contaminación. ¿Qué tal, amigos de Gente? Muy buenas tardes y bienvenidos. Vamos a empezar con información y les cuento que muy pronto se estrenará en Ecuador La Ruta de Luna, una nueva película de carretera dirigida por un ecuatoriano. María José Hidalgo nos cuenta todo. Veamos. Ruta de la Luna es una película que se ha presentado con éxito en más de 20 festivales alrededor del mundo y próximamente llegará al Ecuador, país de origen de su director Juan Sebastián Jacome. En realidad lo que quería hacer es una historia universal, que funcione en cualquier lado, y yo escogí irme afuera porque siento que ahí como que me despegaba de todos esos localismos y de todo ese tipo de cosas y me podía enfocar más en la relación entre padre e hijo, que es el tema que me interesa explorar. Tú tienes más de 30 años y estás evitando un torneo para que no te vean la cara blanca. Es la historia de un chico albino que tiene unos 30 años de edad y no se lleva muy bien con su padre y le toca hacer un viaje junto con su padre desde San José de Costa Rica hasta Panamá. Con actores internacionales de mucha trayectoria además. Sí. Nuestro actor panameño Lucho Gotti, él ha actuado en películas como Quantum of Solace de James Bond, también estuvo en El Sastre de Panamá con Pierce Brosnan. Una producción cinematográfica que vale la pena verla. Se estrena el 4 de octubre a nivel nacional. Y Nicole Kidman será Grace Kelly en una película sobre la vida de la actriz que llegó a la realeza de Mónaco. En esta nota, María Cecilia Moreno nos recuerda otras cintas biográficas de este tipo. Las princesas y reinas están de moda en el cine. En el 2006, la oscarizada actriz Helen Mirren interpretó a la reina Isabel de Inglaterra en The Queen. En el mes pasado, en Diana, Naomi Watts tomó la personalidad de la fallecida princesa Diana de Gales, cinta que ha generado hasta hoy algo de polémica y que aún sigue en carteleras internacionales. Y ahora le toca el turno a otra hermosa de la realeza, Grace Kelly, actriz norteamericana que le robó el corazón al príncipe Rainiero de Mónaco y con quien se casó en 1956. Su vida estuvo rodeada de glamour y la admiración de quienes la seguían en la pantalla grande. Y una vez, como parte del principado, su imagen se hizo más fuerte, hasta su trágica muerte en un accidente automovilístico en 1982. Y es ahora que la australiana Nicole Kidman toma su historia e imagen para hacer Grace de Mónaco, una película que se estrenará en diciembre y en donde la interpreta de manera perfecta y sublime, a decir de los críticos. Y según la familia de Grace, solo representa una parte de su vida cargada de glamour y de datos históricos no exactos. Y cambiando de tema, ahora les contamos que Ricardo Arjona va a la pantalla grande. Y además Alejandro Sanz se refirió a la postergación de la fiesta latina en Estados Unidos. Yosabet Carchi con la información en Farándula al Día. Ricardo Arjona llevará su gira Metamorfosis a la pantalla grande el próximo 10 de octubre y mostrará los mejores momentos de sus conciertos del año pasado en más de 20 países. Con su gira logró la asistencia de más de 2 millones de personas. Su cinta documental se llamará Arjona Metamorfosis en vivo. La Casa Blanca pospuso el show de 10 artistas latinos para celebrar el mes de la hispanidad, que se iba a dar anoche. Su cancelación se debió al tiroteo ocurrido horas antes en el astillero naval en la capital estadounidense. A esta velada musical estaban confirmados artistas como Gloria Estefan, Romeo Santos y Marco Antonio Solís. Por su lado, Alejandro Sanz se manifestó por las redes sociales sobre la cancelación del evento y afirmó que Obama se había portado muy cariñoso y cercano.
así me despido, les envío un gran abrazo y los espero esta noche. Chao, chao. Pausa en Televistazo y enseguida desde Alepo, en Siria, les contaremos cómo se preparan los jóvenes ante un eventual ataque químico. Y también cómo conviven ciclistas, taxistas y choferes de buses en las calles de Guayaquil. Se lo contaremos. Para el próximo 21 de noviembre se tiene previsto realizar el lanzamiento a la órbita espacial del segundo satélite ecuatoriano. Se trata de Crisaor. Andrés Jumblut nos habla más de este nanosatélite que incluye algunos cambios técnicos con respecto a Pegasus, su predecesor. Desde el cosmódromo de Dombarovsky, en Rusia, el segundo satélite ecuatoriano Crisaor será lanzado al espacio el próximo 21 de noviembre. La puesta en órbita se constituye en un hecho sin precedentes en el mundo, pues llegará al espacio junto a 24 satélites más, de 13 naciones, a bordo del cohete. Así lo explica el cosmonauta ecuatoriano Ronnie Nader, director de la Agencia Espacial Civil Ecuatoriana, EXA. Este lanzamiento tiene un récord mundial de ser el cohete que más satélites va a lanzar en toda la historia de la astronáutica. Una vez que son soltados, el Comando Espacial Norteamericano tiene que ubicar las coordenadas de cada uno. Y de eso nosotros dependemos para poderlo ubicar con nuestras computadoras. Crisaor guarda las mismas dimensiones de su antecesor Pegaso, con 10 centímetros de diámetro. Posee una cámara de video de mayor resolución a la instalada sobre Pegaso. Y además, se mejoró la tecnología que activa el despliegue de sus paneles solares. Lo que no hará será emitir información ininterrumpidamente. Pegaso siempre estaba transmitiendo. Crisaor no. Crisaor está en modo de espera. Solo cuando recibe nuestra señal, Crisaor transmite. Nader dijo que ahora Pegaso, el primer nanosatélite ecuatoriano que fue lanzado al espacio el pasado 25 de abril, está convertido en basura espacial y que no podrá emitir señal alguna. Sin embargo, con Crisaor esperan servir a la educación con imágenes, así como vigilar posibles amenazas de cuerpos cercanos a la Tierra en su fase final de aproximación y controlar la basura orbital. Los ojos del mundo están puestos en Siria. Y Ecuavisa está presente con Pablo Herrera. Nadie es capaz de imaginarse aquí cómo sería un ataque químico y mucho menos cuándo. En todas las emisiones de Televistazo. Ecuavisa, el canal de las grandes noticias. Siria continúa inmersa en un ambiente de violencia y en medio de diálogos políticos para intentar acabar con la guerra interna y el uso de armas químicas. Al mismo tiempo, Estados Unidos ha señalado que si la diplomacia fracasa, la opción militar sigue vigente. Una bomba es lanzada sobre el distrito de Barzeh, en las afueras de Damasco, mientras que al suroeste de la ciudad, los edificios humean en la localidad de Daraya. Son sitios abandonados. La gente ha huido. Hay 4 millones de desplazados dentro del país y 2 millones de refugiados fuera de las fronteras. Estas imágenes satelitales muestran cómo ha crecido el campo Zaatari en Jordania desde el 2009, antes que fuera levantado, hasta julio de este año. Ya no es un campo, dicen, es una ciudad con 100.000 habitantes. Escuelas para los niños y un sistema de reparto de comida coordinado por el Programa Mundial de Alimentos. El resto del mundo está pendiente de las gestiones a nivel diplomático para frenar la guerra en Siria. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, sostiene que solo una amenaza militar creíble puede dar paso a un proceso en el campo diplomático. La vocera de la Cancillería iraní manifiesta en cambio que es muy probable que Siria se adhiera a la Convención de Armas Químicas. Mientras continúan las discrepancias sobre la autoría de la masacre del 21 de agosto, el canciller ruso Sergei Lavrov culpa a los rebeldes, mientras Estados Unidos, Reino Unido y Francia al ejército de Siria. El mundo tiene sus ojos puestos en Siria una vez que la ONU confirmó que allí ocurrieron ataques con el letal gas sarín. La expectativa por una solución diplomática aumenta, pero ¿cómo afrontan los ciudadanos la posibilidad de una guerra química? Pablo Herrera tiene un informe especial para Ecuavisa desde Siria. Voluntarios de la coalición revolucionaria juvenil preparan de forma casi artesanal y clandestina estas máscaras que intentan proteger de las emanaciones de gases tóxicos, por lo que pudiera pasar.
El material se guarda en secreto en el centro de la ciudad para su distribución en caso necesario. Lo hacemos juntando 2 máscaras normales de hospital a las que le agregamos carbón activado y algodón. Son efectivas en el 85% de los casos y solo sirven por unas horas mientras el paciente recibe asistencia médica apropiada, nos explica. Y es que las noticias sobre el acuerdo entre Rusia y Estados Unidos en cuanto al arsenal químico sirio han desatado todas las alarmas aquí. Bashar al-Assad nos ha atacado con armas químicas y ha matado a miles de personas por otros medios. Ahora dicen que le quieren quitar ese arsenal. Yo me pregunto si así se conseguirá detener la carnicería diaria que es esta guerra, si pararán los misiles y los bombardeos aéreos, cuestiona. Tengo miedo de un ataque químico porque no tenemos nada para prepararnos ni para protegernos excepto a Dios, se lamenta esta señora. En la sede del gobierno municipal de Alepo, la gente también viene a informarse. Ante la falta de condiciones para afrontar una ofensiva militar así, las autoridades locales advierten a la población mediante bandos públicos y otros métodos. Las potencias extranjeras nos han dado la espalda y ahora lo único que podemos hacer es informar a través de exhaustivas campañas de concienciación en la calle, en las escuelas, en las mezquitas. La vida depende, en este caso más que nunca, de estar informado, nos dice. En coordinación con el mando de las fuerzas opositoras, se convoca a charlas para aleccionar sobre los peligros de un bombardeo así. Lo que buscamos con estas charlas es presentar las armas químicas a la gente para que sepa reaccionar en caso de un ataque, explica. Ahora todos tienen miedo, pero cuando estén enterados de cómo actuar, les resultará más fácil lidiar con ello. En las zonas residenciales de Alepo nadie es capaz de imaginarse cómo sería un ataque químico y mucho menos cuándo. Pero en esta ciudad, bastión de la lucha rebelde y en donde se sigue librando la batalla en varios frentes abiertos, existe el convencimiento de que llegado el momento, el régimen no dudaría en hacerlo. Desde Alepo, Pablo Herrera para Ecuavisa. Estados Unidos vive hoy su primer día de luto nacional de los 4 que decretó el presidente Barack Obama por el ataque mortal de ayer en una base naval de Washington. Las autoridades confirmaron que hay 13 muertos, entre ellos el atacante Aaron Alexis, un exmarino que tenía problemas psicológicos. Fue una noche triste para los habitantes de Washington. Muchos no durmieron y pasaron en vigilia frente a la base del Navy Yard, el lugar que ayer fue escenario de una nueva masacre que ha conmocionado a los Estados Unidos. Con velas en las manos pedían el cese de la violencia en el país. El FBI confirmó que solo una persona fue responsable del ataque. Aaron Alexis, de 34 años, un ex marino que tenía credencial para ingresar en el edificio naval. Aún muchos se preguntan cómo pudo entrar armado con un fusil de asalto a uno de los lugares más seguros del país. Autoridades indicaron que Alexis era un tipo solitario y con un pasado violento que le valió su expulsión de la Marina en el año 2011. Padecía de enfermedades mentales, incluso paranoia y trastorno del sueño. En total, Alexis mató a 12 personas y dejó 14 heridas. En homenaje a las víctimas, esta mañana el ministro de Defensa Chuck Hagel llevó una ofrenda floral al monumento del Memorial de la Marina. Esta matanza abre un nuevo capítulo en la polémica sobre la venta de armas en Estados Unidos. Varios senadores instan al Congreso a asumir su responsabilidad y continuar el debate sobre la violencia originada por el comercio libre de armas de fuego. Y ahora vamos hasta Washington con Lori Montenegro de nuestra cadena aliada Telemundo. Lori, buenas tardes. ¿Qué información se genera ahora en la base naval donde ocurrió esta masacre? Aquí me encuentro no muy lejos de la base naval conocido aquí como Navy Yard. La base está abierta pero únicamente para personal de emergencia y es que el FBI estará aquí durante todo el largo de este día haciendo varias cosas. Número 1, buscando el motivo que pudo haber provocado a Aaron Alexis. Por otro lado, el ex reservista naval, sabemos ya, entró con su carnet, pero la pregunta ahora es si se detectó que iba armado. El pistolero subió al 4º piso desde donde disparó indiscriminadamente, mató a 12 personas. Su familia dice que él tenía algunos problemas, incluyendo trastornos mentales. En nombre de la familia, el cuñado de Alexis ofreció una disculpa a los familiares de las víctimas. Aseguró que nadie se imaginaba algo, que nunca dio señales de que debía ser vigilado. La madre y la hermana de Alexis señaló, están destrozadas. Esta investigación duraría unos días más y sobre todo se va a revisar cómo es la entrada, la seguridad aquí en esta base y seguramente en otras alrededor del país para impedir que algo así vuelva a ocurrir. Desde Washington les informó Lori Montenegro para Ecuavisa.
Tras 20 meses de permanecer semi-hundido frente a la isla italiana de Giglio y luego de un arduo trabajo de más de 24 horas, el crucero Costa Concordia fue enderezado esta madrugada. Aquí vemos el proceso en cámara rápida. El buque de 114.000 toneladas fue sacado del fondo rocoso y movido a una plataforma construida en el fondo del mar. En la operación participaron 500 personas y se calcula que el costo total del procedimiento asciende a unos 900 millones de dólares. El naufragio del Costa Concordia ocurrió en enero de 2012 y causó la muerte de 32 personas. En la ciudad china de Huinan, una mujer pasó toda la noche con medio cuerpo enterrado en el lodo, luego de caer al fango mientras caminaba en la oscuridad. Un vecino la encontró en la mañana y llamó a cuerpos de socorro que tardaron varias horas en liberarla, por cuanto el lodo se había endurecido. Los bomberos primero utilizaron cuerdas sin buenos resultados. Luego usaron agua para ablandar el fango y así lograr salvar a la mujer. Un jugador irlandés de rugby es el blanco de las críticas de los ingleses luego de que se atreviera a jugarle una broma de mal gusto al primer ministro británico David Cameron. El deportista Mano Tuilagi, nacido en Samoa, pero internacional con Inglaterra, le puso cuernos al premier durante una foto oficial que se tomaba el equipo con el funcionario, como parte de la celebración por la victoria sobre Australia. El jugador ha pedido disculpas y ha dicho que no quiso ofender a nadie. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Arrancamos los deportes con las declaraciones de Fernando Mantilla, quien en rueda de prensa esta mañana justificó su salida del Deportivo Quito. El ahora expresidente del elenco Chuya asegura además que el equipo está quebrado. Miran Zambrano nos amplía la información. Fue su última rueda de prensa al mando de Deportivo Quito. Fernando Mantilla dejó definitivamente la presidencia Chuya, no sin antes ratificar que el equipo está en quiebra desde inicios de año, como lo reveló Santiago Rivadeneira. Básicamente lo que Santiago dice es muy cierto. Creo que todos tenemos gran parte de la culpa. Asegura que el Quito tiene un déficit de 3,5 millones de dólares y lo deja no sin antes haber agotado sus esfuerzos por sacarlo de la crisis. Yo no voy a poner mi dinero en algo que no veo realmente que haya una retribución, por lo menos en lo personal y en el fideicomiso. Así que yo decidí no invertir más en donde creo que no tiene sentido hacerlo. Considera además que frente a los traspiés con jugadores y cuerpo técnico, lo mejor era dejar su cargo. Es preferible que el presidente dé un paso al costado, que en este momento buscar un cuerpo técnico y hacer cambios al plantel. Mantilla también está al frente del proyecto para la construcción del estadio, aunque confesó que su intención es retirarse completamente del fútbol. Y en Guayaquil los equipos del Astillero presentan novedades para sus partidos aplazados que se jugarán este día miércoles. El defensor Jairo Campos ya está recuperado de su lesión, mientras en Emelec viajará esta tarde a la capital de la República. La principal novedad del Barcelona es la posible reaparición del defensor Jairo Campos en los próximos partidos. El propio jugador mostró su alegría por estar junto a sus compañeros después de una lesión que lo ha marginado en la presente temporada. Más que todo de jugar, de volver a las canchas, de volver a vivir, ¿no? En este caso sería para mí, porque jugar, entrenar para mí es vivir, entonces estábamos apuntando a todo eso. Mientras tanto, el resto del plantel se concentrará esta noche, ya que jugará mañana con el Independiente del Valle en partido de la 10ª fecha. Emelec dejó listo el equipo que viajará esta noche a Quito para enfrentar este miércoles a la Liga Deportiva Universitaria. No viajará Pedro Quiñones, quien salió golpeado en el partido anterior. Egner Valencia será uno de los ofensivos de los azules. Ese partido va a ser diferente, va a ser un partido donde Liga va a salir a jugar. Sabemos que Liga ya sale a jugar y deja mucho espacio y vamos a tratar de aprovechar eso. El encuentro entre albos y emelecistas comenzará mañana a las 12 del día en el Estadio de Ponciano. En el ámbito internacional, el ex ídolo de Barcelona, el argentino Damián Díaz, marcó un doblete en la victoria 3-2 de su equipo, el Al-Wahda del fútbol de Emiratos Árabes. Díaz marcó el primer gol de su equipo al minuto 6 con un fuerte remate ante la salida de un tiro de esquina. En tanto que la segunda conquista del argentino llegó con un remate de cabeza al minuto 26. En el segundo tiempo vendría la tercera anotación para el equipo del ex crack amarillo. Acá observamos a Damián Díaz marcando su segunda anotación.
Y en otro tema nos despedimos contándoles que el ministro del Deporte, José Francisco Ceballos, criticó la labor de la presidenta de Fede Guayas, Pierina Correa. Ceballos habló del abandono de los escenarios deportivos pese al $1 millón que la institución recibe mensualmente. José Vicente Ponce con el informe. El ministro del Deporte, José Francisco Ceballos, realizó varias actividades en Guayaquil, entre ellas la firma con la prefectura de la provincia del Guayas para auspiciar un torneo de fútbol intercantonal. En este acto, el funcionario criticó la labor de la presidenta de Fede Guayas, Pierina Correa, quien dijo recibe $1 millón mensuales. Eso quiere decir $12 millones anuales, puntualmente, ¿no? Yo creería que el deporte de Guayas debería posicionarse de otra manera, atender mejor a los deportistas, sus instalaciones deportivas que están muy venidas a menos, no tienen un buen mantenimiento, además cerradas. Ceballos dio a conocer además del interés de Correa de aspirar la presidencia del Comité Olímpico Ecuatoriano. Sería medio complicado porque está demostrando que en Guayas no ha podido sacar adelante, peor en el Comité Olímpico. Ecuavisa quiso conocer la respuesta de la presidenta de la Federación Deportiva, pero según un vocero de las relaciones públicas, ella recién se pronunciará al respecto este miércoles. Gracias, Roberto. Deportes es auspiciado por... Nueva Pizza Box de Pizza Hut. Por la compra de cualquier pizza mediana, llévate papas supremas y nuggets de pollo desde $13.99. Solo en Pizza Hut. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social admitió a trámite la terna enviada por el presidente de la República para la elección del superintendente de información. Sin embargo, varias dudas surgieron en el debate de aprobación del informe técnico. Una de ellas sobre el cumplimiento de los 10 años de profesionalización del primero de la terna, Carlos Ochoa. Hernán Higuera con los detalles. De forma pública, el Consejo de Participación Ciudadana recibió el informe técnico que califica a Carlos Ochoa, María Elena Aguirre y Wilman Sánchez. Los tres fueron admitidos por cumplir los requisitos, pero en el proceso algunos detalles. Según el consejero David Rosero, el Ejecutivo habría demorado el envío de la terna para que el primero de ella, Carlos Ochoa, cumpla el requisito de 10 años de profesionalismo, pues según su título es periodista desde el 6 de agosto del 2003. El 6 de agosto del 2013 cumplió los 10 años, pero para algunos consejeros como David Rosero y Andrea Rivera, no debió ser admitido porque el proceso de designación del superintendente, dicen, arrancó con la conformación de las veedurías el 30 de junio, por lo que según Rosero, Carlos Ochoa no cumpliría el requisito. Estas dudas y estas profundas preocupaciones que yo quiero dejar sentada en el acta. Pero el presidente del Consejo, Fernando Cedeño, dice que el proceso se inició con el envío de la terna por parte del Ejecutivo. Inicia, y por favor no nos confundamos, inicia en el momento en que el presidente de la República envía la terna al Consejo de Participación Ciudadana. Otra novedad, los requisitos demandan que la terna debe cumplir con términos de paridad e interculturalidad. Al consejero Pachala le sorprendió que María Elena Aguirre se reconozca bajo juramento como Montubia. Pero así, con 4 votos a favor, 2 abstenciones y 1 ausencia, se aprobó la admisión de los 3 integrantes. Y a pesar de esas dudas, ahora viene el proceso de impugnación. El Consejo de Participación Ciudadana convocará a los ciudadanos desde el próximo 24 hasta el 27 de septiembre a que presenten y argumenten las razones por las cuales están o no de acuerdo con cada uno de los aspirantes. Se recibirá a los ciudadanos que con argumentos y documentos prueben por qué cada uno de ellos no debe ser el superintendente de información. La convocatoria a impugnaciones se hará el 22 de septiembre a través de los medios de comunicación. Aunque en la ley de tránsito las bicicletas son consideradas como un vehículo, los conductores no se acostumbran a convivir con los ciclistas. Lo comprobó María Isabel Carminiani. En una ciudad colapsada por el tráfico como Quito es inevitable que ciclistas y conductores compartan las vías, aunque su convivencia no se caracteriza precisamente por la cordialidad. Más bien es una pelea constante por el espacio en el que todos tienen reglas pero pocos las cumplen. Fernanda Gijón, directora de Ciclópolis, cree que esto se debe a que no se logra comprender que la bicicleta es también un vehículo. Yo creo que todavía hay un ejercicio de poder, de que hay personas como buses que son bastante grandes, o también los taxistas que tienen como su manera de mover
moverse dentro de la ciudad, que no tienen el respeto todavía hacia el ciclista. Se nos lanzan, nos cierran el camino o no respetan que somos un vehículo y que tenemos preferencia. Para comprobar cómo ven los conductores de vehículos particulares y públicos a los ciclistas, acompañamos a algunos en su recorrido. Comenzamos con los choferes de bus, quienes cuentan lo difícil que es circular cuando hay ciclistas cerca. A su criterio, interrumpen el tránsito y cometen imprudencias. Es una gran molestia porque se tiene que tener cuidado debido por lo que ellos ocupan todos los carriles, todo el carril. Y no respetan tampoco los pasos que deben ir ellos, sino que van por la pista de los carros. Muchas de las veces sí son imprudentes. Sí son imprudentes, se cruzan, rebasan, se cruzan de carriles, todo eso. Y siempre uno tiene que tener mucha precaución. Algunos taxistas se llevan la misma impresión cuando se cruzan con los ciclistas y aunque dicen respetarlos, otra es la realidad que se refleja en las vías. Es difícil porque es muy peligroso, no se pone ni casco, nada. Igual los motociclistas se cruzan. Mientras que a los conductores de vehículos particulares lo que más les molesta son las ciclovías que han sido instaladas en varias calles de la capital. Si es por deporte, necesitamos ir a utilizar bien los parques donde ya se han asignado para el ciclismo. Pero de ahí las calles y las avenidas yo pienso que es para el tránsito y las veredas para los peatones. La convivencia obligatoria crea malestar, pero lo cierto es que en una ciudad donde cada vez crece más el parque automotriz es necesaria la implementación de nuevas formas de movilizarse. Pero para que funcionen es menester el respeto y apoyo de todos. Bueno, y un panorama similar se vive en las calles de Guayaquil. Así es, donde otros miles de ciclistas exponen sus vidas a diario. Bueno, Mercedes Cuesta tiene el tema. La bicicleta es un medio de transporte muy utilizado en zonas populares. En la isla Trinitaria, en el sur de Guayaquil, tomamos un bus de transporte público para observar a los ciclistas con los ojos de un chofer. Virgilio Anchundia es conductor de la línea 27. Nos cuenta que a diario tiene que esquivar a los ciclistas. Hay biciclistas bien imprudentes, por lo tanto, ya le digo, uno tiene que andar a la expectativa de ellos. En más de una ocasión ha estado a punto de embestir a una bicicleta. He tenido que hacer maniobras bastante bruscas en cierto momento porque el señor ciclista ya le digo, no respeta. Desde el bus podemos ver a muchas personas que se movilizan en bicicleta y ninguna usa el casco protector. Ya escuchamos lo que piensa el conductor de un bus, pero ahora veamos otra perspectiva, la de un taxista. Fermín Montalbán tiene más de 20 años recorriendo las calles de Guayaquil como taxista y tiene igual número de anécdotas que contarnos sobre los ciclistas en la ciudad. La salida intempestiva de una bicicleta, pues, una ocasión me llevó a llevar un buen susto, quedamos los dos en media calle. Durante nuestro recorrido pudimos ver cómo muchos conducen por la mitad de la calle y respetando las leyes de tránsito, como este señor que maneja en contravía. Y este también. Acá, una familia entera en una bicicleta y también en contravía, sin la protección necesaria, poniendo en riesgo sus vidas. Bien, así cerramos esta hora de noticias. Gracias a todos por su atención. Sigan nuestra sintonía y siempre junto a ecuavisa.com. Buenas tardes. Televistazo se reproduce a través de Radio Cristal 870 AM y Radio Centro 97.7 FM.